Y en esta ocasión, mis hermanos, a su servidor le corresponde hablar acerca de la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que ríen, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, exactamente. Bienaventurados los que lloran. Y este se encuentra, si quisiera que abriera su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Y dice así, mis hermanos: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. El Evangelio de Mateo, mis hermanos, Mateo quiso mencionar uno de los sermones más maravillosos que pueden existir en este mundo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ve la condición en la cual se encontraba aquellos discípulos, aquellos seguidores, y eran hombres alejados de una sociedad que hacía distinción de personas, alejados de un estatus económico que los dividía entre decir, pues nosotros somos mejores que ustedes. En ver a gente necesitada, mis hermanos, gente llorando por las angustias, por los problemas, ver gente pecadora con un espíritu vacío, un espíritu caído, mis hermanos, que necesitaba una fortaleza, algo que les fortaleciera, algo que fuera un grande aliciente para sus vidas. Y es por ello que se da el Sermón del Monte, y es acerca de las bienaventuranzas. Cada uno de nosotros sabemos, mis hermanos, que en aquellos tiempos, cuando los rabinos enseñaban a los discípulos, iban caminando en el camino o parados, les enseñaban a los discípulos. Pero cuando el maestro se sentaba, quería decir, mis hermanos, que ese mensaje, ese sermón era algo especial. Y entonces vemos en la Biblia, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? ¿Les va enseñando parados? ¿Les va enseñando de pie? No, dice que el maestro se sienta, ¿verdad? Y les empieza a enseñar y les empieza a dar las bienaventuranzas. Y algo muy hermoso, mis hermanos, que mencionan, es que Él abre su corazón, como lo decía Pablo. Les habla con el corazón en la mano a gente necesitada, gente hambrienta de una palabra que fortaleciera su vida y su corazón. Y dice así: bienaventurados los que lloran. En griego, la palabra bienaventurados significa makarios, que significa gozosos, dichosos, felices. Bienaventurados son aquellos que lloran, porque recibirán consolación. Usted no me dejará mentir, mis hermanos, pero hoy en día el mundo no quiere sufrir. El mundo no quiere llorar, ¿no es así? Es una realidad. ¿Por qué vemos a un mundo, a personas, mis hermanos, que buscan diversiones para estar siempre alegres? Esas diversiones que lo motiven, que le hagan sentirse bien, porque no quieren llorar. Buscan también el placer, diferentes placeres para poder sentirse bien. Y también buscan formas y comodidades para no sufrir. Porque el mundo no quiere llorar, mis hermanos. Ellos piensan que el llorar en la vida es malo. Pero hay una problemática, mis hermanos, que puede existir en esa situación cuando las personas no quieren sufrir y no quieren llorar. ¿Por qué? Porque el mundo puede ganar sus goces, o sea, puede tener felicidad, pero en algún momento o en alguna circunstancia de la vida puede llegar a perderlo, ¿verdad? Y si nosotros hemos aprendido a ser felices, a vivir bien, a estar bien, a tener comodidades, y cuando todas esas situaciones en nuestra vida se van, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Los cambios de fortuna,
el colapso de la salud, el fracaso de un plan que ellos tengan y que estaban muy contentos, pero ese plan llega a fracasar, o la desilusión que ellos tienen por algo ambicioso que ellos querían a futuro y se llega a colapsar. Muchas personas se frustraron en esta pandemia, ¿no es así? Porque tenían grandes proyectos de vida, tenían grandes capitales, tenían grandes ideas, mis hermanos, grandes proyectos, y a raíz de este virus, mis hermanos, todo eso se colapsó. ¿Qué pasó con esa alegría que ellos tenían? ¿Qué pasó con las diversiones que ellos les hacían sentirse bien? ¿Qué pasó con esas comodidades que ellos se jactaban? Y al llegar a un colapso, mis hermanos, esas comodidades se fueron. Y entonces, ese gozo frágil, mis hermanos, esa alegría que ellos tenían, esa diversión en el mundo, se da condicionalmente, mis hermanos. ¿Por qué? Por lo que tengo, por lo que puedo poseer y por lo que puedo controlar. Una realidad que decía nuestra hermana directora, y es lo que debemos de aprender cada uno de nosotros como cristianos, mis hermanos, y es lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a toda esa gente que vivía en necesidad, que vivía en pobreza, que vivía en enfermedad, que lloraba constantemente. El cristiano, mis hermanos, debe de buscar un gozo incondicional. Esa es la palabra, mis hermanos, que debemos de grabar día a día en nuestra mente. Como cristianos debemos de buscar un gozo incondicional. ¿Por qué incondicional, mis hermanos? Porque ganemos o perdamos, debemos de tener gozo, ¿sí? Si estemos riendo o estemos llorando, debemos de tener gozo. Con salud, pero también en enfermedad, mis hermanos, como cristianos, debemos de tener gozo. Triunfantes o fracasados, suena muy, muy terrible, ¿verdad? Esa palabra, no quisiéramos escucharla en nuestra vida y sobre todo no quisiéramos vivirla en nuestra vida. Pero aún así, mis hermanos, fracasados, debemos de tener gozo. Estables o inestables, debemos de tener gozo, mis hermanos, porque es un gozo incondicional. ¿Y por qué el mundo, mis hermanos, no lo tiene? ¿Por qué el mundo anhela tener ese gozo? Porque solamente ese gozo viene ¿de quién, mis hermanos? De Dios. Solamente Dios nos puede dar esa satisfacción, esa condición, mis hermanos, en la cual nosotros nos encontremos. Es por eso que en ese gozo incondicional, mis hermanos, no es que seamos masoquistas, ¿verdad? Pero es una realidad la que dice nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo les pregunto en esta tarde, mis hermanos, ¿qué es llorar? Llorar es derramar lágrimas, pero pues no nada más es, se derraman lágrimas porque sí, ¿no? No únicamente es para hidratar nuestros ojos en el lagrimeo, ¿verdad? Tiene una razón, mis hermanos. Es por una manifestación de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, el llorar es una acción, mis hermanos, de derramar lágrimas, producto o manifestación de nuestras emociones, ¿sí? Quiere decir que nuestro cuerpo humano, mis hermanos, esos conductos lacrimales o lagrimales están directamente conectados ¿con quién? Con nuestro cerebro, ¿verdad? Y ese cerebro es el que regula nuestras emociones. Cuando nosotros nos sentimos tristes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro lo capta y en algunas ocasiones la manifestación de ello es el llorar, ¿no es así? Nuestras lágrimas, dicen que el ser humano es el único ser que manifiesta ese lagrimeo
por las emociones, que los animales no son así, pero pues la verdad, en algunas ocasiones hemos visto que no es así, pero bueno, así lo dicen, ¿no? Que el único ser humano que puede manifestar sus emociones es el ser humano. El único ser que puede manifestar esas emociones es el ser humano. Hay unas lágrimas, mis hermanos, que segrega el cocodrilo. ¿Ese será producto de sus emociones? ¿Se pondrá contento y se pondrá feliz? O sea, bueno, perdón, estará llorando cuando se está comiendo a su presa. ¿No ha visto que cuando un cocodrilo está masticando, está devorando a su presa, qué es lo que está haciendo el cocodrilo? Está llorando, ¿no es así? Le duele al pobrecito cocodrilo estarse comiendo a la presa. No es así, mis hermanos. Es un proceso que tiene este reptil, en el cual cuando él está respirando y está masticando a la presa, está presionando las lágrimas, las glándulas lacrimales, y esto produce pues el lagrimeo en sus ojos. Pero la realidad es que no está sintiendo tristeza al devorar a su presa, ¿verdad? No son lágrimas de cocodrilo las nuestras. Cuando lloramos, mis hermanos, es producto de una emoción, de un sentimiento que tenemos en nuestra vida. De acuerdo a un estudio que se hicieron a 300 personas, adivine quién llora más, mis hermanos. Sí, ¿verdad? No hay duda. Las mujeres son las que lloran más. Dice que los hombres lloran una vez cada mes. Y las mujeres lloran cinco veces cada mes, o sea, es 5 veces más el llorar de las mujeres que de los hombres. Y se dice que si una persona, ya sea hombre o ya sea mujer, llega a llorar más de 5 veces, ya está en un proceso de depresión o tristeza. Entonces ya debemos de checar, mis hermanos, cada uno de nosotros, si lloramos más de 5 veces al mes, pues bueno, ya tenemos que tratarnos con un especialista porque ya tenemos un problema de depresión. Bueno, así lo dice el estudio, ¿verdad? Y yo les hago una pregunta en esta tarde. ¿Es bueno llorar o es malo, mis hermanos? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, ¿no es así? Si fuera malo, pues Dios no diría, o sea, dichosos aquellos que lloran, porque recibirán consolación en sus vidas. Y el llorar, mis hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque liberamos el dolor que sentimos dentro de nosotros. Y no nos va a envenenar, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho o cocinado frijolitos hervidos en una olla de presión? O algún borreguito por allá en Guerrero, o una rica carne allá en Carlos Acarrillo, no sé, en algún lugar. Hemos tenido una olla de presión, ¿no es así? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, si no liberamos la válvula que tiene esa olla? Explota, ¿no es así? Explota. Es muy necesario que en el momento en que ya hay una presión demasiado grande dentro de la olla, tiene que ser liberada. Así también en nosotros, en nuestra vida, mis hermanos, es necesario llorar cuando hay una presión muy grande dentro de nuestro ser, cuando esa emoción, mis hermanos, está oprimiendo nuestro corazón, nuestra mente. Es necesario liberarla. ¿Y cómo es? A través del llorar. Es bueno llorar, mis hermanos. El llorar también es una expresión que nosotros hacemos en la pérdida de un ser querido, ¿no es así? Estamos manifestando el grande dolor, el grande sentimiento que sentíamos por la pérdida de ese ser querido. Y es algo normal, mis hermanos, porque lamentamos la situación que tenemos, porque lo extrañamos, porque lo amábamos, porque era parte de nuestra vida. Y les invito, por favor, que abra su Biblia en Génesis capítulo 37, versículos 34 al 37. Dice así, mis hermanos: entonces Jacob
rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Un lloro incesante, mis hermanos, de parte de Jacob por la pérdida de su hijo, ¿no es así? A un grado, mis hermanos, que todos los días de su vida, o sea, él dice: yo voy a estar triste, voy a sentir el querer llorar, mis hermanos, hasta la muerte, una manifestación de dolor, mis hermanos. Y era lo que yo les decía, es una forma de liberar nuestro dolor. Científicamente no se ha comprobado, mis hermanos, pero sí al preguntarle a las mujeres y a los hombres cuando ellos lloran, se dice que el 85% de las mujeres dice que asegura que se sienten mejor después de llorar. Y el 73% de los hombres también dice que se sienten mejor después de llorar. Así que no hay que reprimir, mis hermanos, ese acto, esa acción de nuestras emociones al llorar. Debemos de llorar. Hay muchos hermanos, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no es así? Por querer sentirse hombres, por querer sentirse machos, por querer no sentirse vulnerables, pues a la larga, mis hermanos, eso va repercutiendo en esa vida porque no liberan esa presión emocional que hay dentro de sus corazones y de sus vidas. Muy bien, hay un proverbio árabe, mis hermanos, que dice así. Quisiera que le pusiera atención y pudiera reflexionar sobre si es realidad o no es realidad. Y dice así: la luz del sol produce un desierto. La tierra sobre la que siempre brilla el sol acabará por convertirse en un lugar árido, en el que no puede crecer la vida. Hay ciertas cosas que solo la lluvia puede producir y ciertas experiencias que solo puede germinar el dolor. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, en aquellos lugares áridos? Ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, Monterrey. ¿Cuál es la problemática tan grande que están teniendo? La falta de agua, ¿no es así? Nosotros podemos decir, bueno, qué bueno que a los que nos gusta mucho el sol, pues quisiéramos que todo el tiempo estuviese lloviendo. Pero a la larga, mis hermanos, como decía este proverbio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La vida va a germinar, mis hermanos? No. O sea, habrá mucha sequía, muchas problemáticas. Y entonces lo que dice este proverbio es que hay ciertas cosas que la lluvia puede producir. ¿Qué es lo que puede producir la lluvia, mis hermanos? Vida, ¿no es así? Y hay ciertas experiencias que solo puede germinar el dolor. Es una analogía de nuestra vida, mis hermanos, en la cual no todo el tiempo debemos estar riendo, ¿no es así? Debe de existir algunos momentos de nuestra vida, ¿para qué? Para que pueda germinar la vida y vivir, dice este proverbio, dos experiencias maravillosas, ¿sí? A el acto o la acción de que llueva en nuestra vida. O sea, es necesario, mis hermanos, el llorar. Es necesario el sufrir el dolor por dos experiencias que podemos experimentar y que se pueden germinar en nuestra vida. ¿Cuál de esas dos experiencias cree que sean, mis hermanos? Número 1, la primera de ellas es cuando nosotros lloramos, cuando nosotros sentimos tristeza en nuestro corazón. Bendito sea Dios que existen personas, yo le iba a decir ángeles, ¿verdad? Pues un ángel significa un mensajero, ¿no es así? Vienen maravillosos mensajeros en nuestra vida, ¿para qué? Para acompañarnos, para estar con nosotros, mis hermanos, para apoyarnos, para hacer ese sostén en esos momentos de angustia. Bendito Dios, ¿no es así? Es una bendición entonces el poder llorar porque sentimos la cercanía de nuestros seres queridos, de las personas que nos aman, de nuestros hermanos. Así es. Y en esa primera también nos volvemos más sensibles, mis hermanos, nosotros ante las necesidades de los demás. ¿Sí? Muchas veces no hemos conocido
un hospital hasta que nosotros lo vivimos, y el día de mañana, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Somos más empáticos, ¿verdad? Aquellas personas que están en un hospital, en aquellas personas que están en necesidades, porque nosotros lo hemos vivido. Esa grande experiencia, mis hermanos, lo provoca el llorar y el sufrir en nuestra vida. Y la número 2, que es la más maravillosa, es el consuelo y la compasión de Dios. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Entonces, vemos la gracia y la manifestación de Dios, ¿en dónde? ¿En la alegría? No. En este caso es en el momento de el llorar y de la tristeza. Muchas personas, mis hermanos, a la hora del dolor han conocido y descubierto a sus semejantes y a Dios como nunca antes. Lo veíamos en Job, ¿no es así? Él decía, de oídas te había oído, pero ahora que lo vivo en carne propia, ahora mis ojos te pueden ver. Entonces, esa es una de las maravillosas experiencias que podemos sentir, mis hermanos, el consuelo y la compasión de Dios. Cuando todo en nuestra vida es alegría, mis hermanos, podemos ver la vida con mucha superficialidad. Todo por encimita, todo bien ligero, todo bien tranquilo. Pero cuando lloramos, mis hermanos, empezamos a profundizar el valor de la vida y de las cosas. Es por eso que es muy bonito y es muy necesario para nuestra vida el llorar. Vamos a decir, a los cristianos nos gusta ser masoquistas. No, mis hermanos, a los cristianos nos gusta vivir el gozo incondicional, sea cual sea nuestra situación. Muy bien, ahora regreso, mis hermanos, al texto bíblico. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy bien, bienaventurados los que tienen tristeza, porque ellos recibirán consolación de Dios. Pero ¿cuál tristeza, mis hermanos, es la que quiere Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál acto de esa acción de llorar es la que quiere Dios? ¿Sí? ¿Por qué quiere Dios que nosotros lloremos, mis hermanos? ¿Cuál sería la razón en la cual vamos a recibir consolación? Y les invito, por favor, que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Si alguien puede darle lectura, mis hermanos. ¿No hay quién? A ver, mi hermana Daphne. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tristeza que busca Dios en nuestra vida, mis hermanos? ¿Cuál es el llorar que quiere Dios o que produce en nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Es el que cada uno de nosotros llore por la situación de su pecado. ¿Sí? Una situación, mis hermanos, que nos duele por nuestro pecado y la cual nos debe de conducir al arrepentimiento. ¿Sí? Pero dice así, no el arrepentimiento como el que hace el mundo, porque el arrepentimiento que hace el mundo, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que decía nuestra hermana Daphne? A la muerte, ¿no es así? Y es un claro ejemplo, mis hermanos, en el caso de Judas. Judas Iscariote, ¿qué sintió? ¿Arrepentimiento o sintió remordimiento? Si hubiese sentido arrepentimiento, mis hermanos, hubiera sabido la condición, se dio cuenta de lo que había hecho, pero ¿a dónde hubiera acudido? ¿A colgarse, mis hermanos, a buscar la puerta fácil?
No, hubiera ido a los pies de Jesús y le hubiese pedido perdón por la falta que había cometido en su vida. Muchas veces en el mundo, lo que busca, mis hermanos, es que cuando identifican su falta, se sienten apenados, mis hermanos, y buscan puertas fáciles, puertas falsas, ¿no es así? En el caso de tener remordimiento es, pues bueno, es esconder su pecado, llorar, pero eso sí, como dicen, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque la realidad no están verdaderamente arrepentidos. Y otra de ellas es que después de pedir perdón, vuelven a cometer la misma falta. Eso no nos lleva a un arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Y lo que Dios busca es que cuando sintamos dolor por el pecado que nosotros cometimos, nos lleve a un arrepentimiento. Y para ese arrepentimiento hay un proceso, ¿no? Que lo vamos a ver en unos momentos. Muy bien. Y un ejemplo que yo les puedo poner, mis hermanos, es que cuando éramos pequeños, ¿no es así? Y hacíamos una travesura, creábamos una barrera, ¿no es así? ¿Entre quién? Entre nosotros y nuestros padres, ¿no es así? Cuando nosotros cometíamos una travesura, ¿qué es lo que hacíamos? Hasta nos íbamos a esconder a nuestro cuarto o buscábamos la manera de que nuestros padres pues no nos vieran, ¿verdad? No tener ese vínculo con ellos porque sabíamos la falta que habíamos cometido. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos, cuando nosotros nos reconciliábamos con nuestro Padre? Esas barreras se rompían, ¿verdad? Y al romperse esas barreras, mis hermanos, sentíamos alivio, gozo y mucha alegría en nuestros corazones. Entonces, en el proceso del arrepentimiento, de lo que busca Dios, mis hermanos, cuando nosotros lloramos por alguna falta que hemos cometido, es la siguiente. Muy bien, hablando acerca del niño, decíamos que había hecho una travesura, una ofensa, ¿no es así? Y entonces se creaba una barrera entre el hijo y el padre. Digamos alguna travesura que rompió el florero de la abuela, ¿sí? ¿Cuál fue el daño, mis hermanos? Pues ese florero que ya está roto, pues ya no se podía restaurar. Y aparte, digamos que ese florero pues había sido de la abuela, lo había conservado durante muchos años y la abuela ya no estaba. Imagínense entonces lo que significaba para los padres ese florero. Era algo pues muy importante, ¿no? Era un objeto, sobre todo porque se le tenía mucho valor sentimental, porque pues era de una persona que ya no vive, ya no existe. Muy bien. Entonces, en ese proceso de arrepentimiento, ¿qué es lo que debe de hacer primeramente el niño, mis hermanos? Reconocer su falta, ¿no es así? Reconocer que al estar jugando la pelota dentro de la casa, pues cometió un error, ¿no es así? La primera de ellas es que pues él tiene patio, puede jugar en la calle, puede jugar en su patio, puede ir a un campo deportivo, pero pues jamás tiene que estar jugando dentro de la casa. La segunda de ellas es sentir pesar por la falta. Entonces el papá le tiene que hacer ver que esa falta que él cometió le debe de doler. ¿Por qué? Porque a sus padres les dolió que él haya cometido esa falta. Y muchas veces eso es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que hace el niño, mis hermanos? Empieza a llorar, ¿no es así? Y es un llorar de que se da cuenta de que cometió una falta, de que le duele estar en esa condición, en esa barrera con sus padres, de que ese objeto que él rompió representaba algo valioso para sus papás. Y entonces, en ese proceso, mis hermanos, al darse cuenta ese pequeño, él pide ¿qué? Pide perdón a sus papás, ¿no es así? Y él dice, papás, perdónenme, no lo vuelvo a hacer, sé lo que he cometido. Busca restituir el daño, mis hermanos, y él dice no volver a jugar dentro del salón de clases. Y algo muy bonito, mis hermanos, que ocurre en ese proceso es que las barreras, ¿qué?
desaparecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay perdón, porque hay arrepentimiento y porque hay consolación de parte de los padres. Porque ¿qué es lo que hacen los padres con los hijos? Los empiezan a abrazar, les empiezan a querer, empiezan a recibir hasta bendiciones de parte de los padres, porque el papá se siente muy contento y hay mucha alegría. Así también, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, eso es lo que busca, ¿sí? En aquellos discípulos que le estaban buscando, ¿sí? Él dice, dichosos ustedes, que lloran por las faltas que han cometido en su vida. Se dan cuenta en la condición en la cual ustedes se encuentran, saben que han pecado, ¿sí? Y piden perdón a Dios. Y Dios, mis hermanos, ¿cuál es la consolación que le da al ser humano? ¿Cuál es esa consolación? El perdón, exactamente, el perdón en sus vidas. Eso debemos de recordarlo siempre, mis hermanos, porque muchas veces utilizamos el texto bíblico con respecto a ello, ¿no? O sea, el llorar es ante situaciones de tristeza, ante situación de enfermedades. Sí, claro que sí, mis hermanos, sabemos que nuestro Dios es nuestro consolador. Pero en este caso, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer ver es que las bienaventuranzas nos conduzcan hacia el arrepentimiento, ¿sí? Hacia buscar, mis hermanos, la comunión con Dios, hacia tener esa amistad con nuestro Dios, y que muchas veces, mis hermanos, la limitante en cada uno de nosotros para tener esas barreras entre el ser humano y Dios es nuestro pecado. Hay muchas ocasiones, mis hermanos, que cada uno de nosotros sabemos que cometemos pecado, pero muchas veces tenemos ya cauterizado ese pecado, esa vida. ¿Por qué? Porque hemos pecado día con día, pero ya no, ¿qué? Ya no sentimos. Ya no nos duele, mis hermanos, ya no lloramos, posiblemente porque lo hacemos constantemente, se nos hace como una rutina, se nos hace algo normal, o nos damos cuenta que pues como todo mundo lo hace, decimos, bueno, pues es algo normal, es algo natural, ¿no? Y entonces tenemos cauterizado nuestra vida. Pero debemos de reconocer, mis hermanos, cada uno de nosotros ya tenemos bastante tiempo en el Evangelio, ya conocemos la ley de Dios, ya conocemos los mandamientos de Dios, ya sentimos en nuestra conciencia, mis hermanos, qué es lo bueno y qué es lo malo, ya sabemos discernir entre ello. Y entonces cada uno de nosotros puede identificar fácilmente qué es lo que le ofende a Dios y qué es lo que le agrada, mis hermanos. Y entonces cuando pasa eso, empezamos a levantar una barrera entre nosotros y entre Dios, y empezamos a perder esa bendición. ¿Y cuál es perder esa bendición, mis hermanos? No ser consolados, es decir, no ser perdonados. Dice Martín Lutero que nuestra vida entera es un arrepentimiento continuo y una constricción continua. ¿Por qué es continua, mis hermanos? Porque día con día estamos, ¿qué? Fallando, ¿no es así? Día con día estamos pecando. Y entonces, día con día, mis hermanos, nuestro arrepentimiento debe de ser genuino. Día con día, mis hermanos, nos debe de doler ese pecado que hay en nuestra vida, y debemos de constriñirnos y debemos de pedir perdón a nuestro Dios. Decía el salmista en Salmos 38:4, mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, son una carga. Y dice la palabra, apestan. Entonces, si nosotros, mis hermanos, seguimos encubriendo ese pecado, ¿qué va a provocar en nuestra vida? ¿Qué va a hacer en nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué va a causar en nuestra vida? Como lo dice el salmista David, ¿una qué? Una carga,
Una carga muy grande, mis hermanos, que muchas veces no la podemos soportar. Si ni el salmista David la soportaba, porque decía, es demasiado pesada, sobrepasa mi cabeza. Y algo muy desagradable es que con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Apesta, huele mal, mis hermanos. Entonces, toda la vida no podemos estar encubriendo nuestro pecado, porque a la larga va a apestar y nos van a descubrir, van a encontrar, mis hermanos, esa falta, porque huele mal, mis hermanos, destila mal de nuestra vida. Yo les voy a contar una anécdota acerca de mi vida. Cuando yo era pues un niño, yo le pedía mucho una bicicleta a mis papás. Pero ellos me decían que no, porque pues eran muy, muy peligrosas y pues posiblemente me fuera a caer y me fuera a lastimar. Entonces ellos cada domingo me daban dinero para que yo me comprara mis chatarras, ¿verdad? Me comprara mis dulces. Y entonces en esa ocasión, mis hermanos, que me dieron mi dinero, había un lugar, el famoso Ciclismo Jalapa, donde tú ibas a rentar una bicicleta. Te la rentaban por media hora. No me acuerdo qué dejabas en garantía, porque pues si no te la ibas a robar. Y entonces yo dejé en garantía algo para llevarme la bicicleta. ¿Y qué creen, mis hermanos? Pues creo que sí tenían razón mis papás, porque como esa bicicleta se la prestaban a muchos niños, pues los frenos de esa bicicleta se fueron desgastando. Y entonces yo iba en la avenida, empecé a correr por la emoción, y cuando siento, pues no le funcionaban los frenos. Y entonces me caí, mis hermanos, me dolió bastante, al grado de que no podía respirar, y me raspé todo el brazo. Me dolía mucho, pero ¿qué cree? Si llegaba a mi casa, pues me iba a ir peor. Me iban a regañar, me iban a pegar y me iban a castigar. Entonces lo que se me hizo fácil es ponerme una sudadera. Me dolía mucho, no me fracturé el brazo, pero sí me dolía mucho. Y así estuve durante varios días, mis hermanos. Pero como dice el salmista, era una carga para mí. En primera, porque me dolía mucho. Y otra, dice, con el paso del tiempo el pecado apesta. ¿Por qué? Pues porque ya me estaba en la costra, como no me limpiaban, ya me estaba saliendo pus. Y era un momento muy desagradable para mi vida. O sea, como niño, mis hermanos, pues el estar soportando esa situación, la verdad, no pude. Llegué con mi mamá, pero pues sabía que era muy ruda. Muy, pues sí, o sea, una vez me caí y en lugar de que me cayera, pues en lugar de que me sobara, pues todavía me volvió a pegar más. O sea, yo sabía cómo era ella, ¿no? Pero pues le tuve que confesar que me había caído de la bicicleta y pues sí, me regañó. Me dio unos golpes, pero me empezó a curar, mis hermanos. Y en ese proceso de curación, algo muy interesante en esta situación es que pues yo a veces sí me curaba, pero pues por encimita, ¿no? Eso es algo ligero. Ella lo que hacía, mis hermanos, es con una gasa, o sea, limpiarme con un jabón neutro, pero lo hacía fuerte. Y ella me decía, pues sí, te va a doler, pero pues te vas a mejorar más rápido. Y es una realidad, mis hermanos. Más adelante, el ver también en mi madre cómo sufría, cómo me dolía, pues ella también le dolía bastante. Y a través de esas caricias, a través de esas curaciones, sentía el amor de mi madre en mi vida. ¿A qué voy, mis hermanos? ¿Qué será mejor? ¿El encubrir nuestro pecado
el tener esa falta en lo oscuro. Pero ¿qué va a pasar a la larga, mis hermanos? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? En algún momento de nuestra vida se va a manifestar, ya sea porque es una carga muy grande para nosotros que no podemos soportar, o que la realidad, mis hermanos, ese pecado destila un olor fétido, un olor que no puede soportar ni yo ni las personas que están a nuestro alrededor. Es el momento de confesarlo, es el momento de llorar, es el momento de arrepentirse, es el momento de enmendar nuestra falta, mis hermanos, y es el momento de pedirle perdón a nuestra vida. Y esa es la enseñanza en esta hermosa tarde, mis hermanos. Nuestro Dios quiere que seamos dichosos al ser valientes, al ser aquellos seres, mis hermanos, que tienen la valentía, que tienen el deseo de llorar en esa situación, mis hermanos, de pecado, para buscar esa consolación de parte de nuestro Dios, que es el perdonar nuestros pecados. Así es, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay algo muy maravilloso, mis hermanos, que nos enseña estas bienaventuranzas, ¿verdad? Porque inicia diciendo dichosos aquellos y habla acerca de los que tienen necesidad de espíritu. Son los que lloran, los que tienen problemas. O sea, no habla de aquellos que primeramente que ríen, que están bien espiritualmente, sino aquellos que están necesitados son más dichosos que aquellos que están bien. ¿Por qué será, mis hermanos? Porque buscan una transformación, porque buscan una renovación, porque ellos son los principales, mis hermanos, que busca Dios en ser transformados. Y entonces siéntase dichoso, mis hermanos, cada uno de nosotros, si hemos vivido situaciones, pues ahora sí, desagradables, situaciones que nos acordamos de nuestro pasado y no quisiéramos recordarlos porque han sido malas, pero la realidad, mis hermanos, que ese llorar, esa situación nos ha dado ese encuentro, mis hermanos, y nos ha dado la oportunidad y la esperanza de romper esas barreras que teníamos de nosotros como seres humanos con nuestro Dios. Somos dichosos, mis hermanos, somos bienaventurados, porque como los decíamos, en cada situación, sea en reír o sea en llorar, Dios siempre va a estar con nosotros para restaurarnos, para alentarnos, para fortalecernos y para amarnos. Es un Padre maravilloso, mis hermanos, en el cual debemos de acudir en cualquier necesidad que tengamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Este ha sido el mensaje un poquito pequeño, pero lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Cada uno de nosotros conocemos nuestra vida. No podemos decir, es que este mensaje de que tiene que llorar, tiene que arrepentirse, es para fulanito de tal. No, mis hermanos, es para cada uno de nosotros en este trayecto. Si en estos momentos no tenemos falta, no sabemos el día de mañana, pero sí tenemos la herramienta que es el de buscar los pies de nuestro Señor para el arrepentimiento de nuestra vida y no el remordimiento como lo hace el mundo, porque el remordimiento nos lleva a la muerte. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.